¿Recuerdan el caso donde hemos denunciado en la justicia? Esto no fue solamente en los medios, sino que lo denunciamos junto a la doctora Milagros Grassi, que es una de nuestras letradas. Denunciamos a dos ex gran hermanos, porque los despidieron después de esto, por aparentemente reclutar a víctimas vulnerables masivamente para una posible red de trata rusa. ¿Recuerdan esa denuncia, no? Bueno, miren lo que sucedió el último fin de semana. ¿Recuerdan que una de las cosas que habíamos contado en la denuncia de este programa La Buga Star es que había una red organizada y orquestada donde se financiaba la captación de víctimas vulnerables, más precisamente mujeres muy jóvenes entre 18 y 23 años, para ser llevadas a Rusia, donde esta denuncia decía que era para explotarlas laboralmente, estos armamentos para utilizar contra Ucrania, estos drones, y que también, al ser explotadas laboralmente y no ser pagas como correspondía, luego muchas de esas chicas quedaban varadas en Rusia y muchas de ellas terminaban siendo obligadas a ser explotadas incluso sexualmente. En estos días se ha conocido la noticia de que Ucrania habría enviado un enjambre de drones para atacar esa empresa en ese área comercial, industrial, libre de Rusia, justamente atacar la empresa donde están fabricando los drones. Miren el video. Вот, сейчас сюда, блядь, прилетит, сука. Уши. Вон, блядь. Стоп. Вот, сейчас сюда, блядь, прилетит, сука. Уши. Вон, блядь. Стоп. Parece que tan buena oportunidad laboral no era, ¿no? Tal como le dijimos en nuestra denuncia junto a la doctora Milagros Grassi. Que nosotros lo que intentamos hacer, si bien es difícil investigar en este momento, porque estamos denunciando a un país que está en guerra con Ucrania, denunciar, la justicia tenía la prioridad de evitar que se siga captando víctimas inocentes. ¿Cuántas vidas pudimos haber salvado con nuestra denuncia? Yo creo que muchas. Muchas chicas vulnerables que habrían viajado a Rusia, a este lugar, y quizás hoy en día podrían estar esclavizadas o poniendo en riesgo su vida, tal como le dijimos, con este tipo de hechos. Pero les voy a mostrar la noticia que salió en los principales medios del mundo hablando del tema. Esto es de Guardian, ahí lo ven. Y esto es una denuncia penal que iniciamos nosotros apenas vimos cómo se intentaba reclutar a víctimas inocentes. Bueno, dice esta noticia de Guardian. Explicador. Informe de guerra en Ucrania. Atacan una fábrica de drones rusa a 1000 kilómetros de distancia en Tartaristán. Este Tartaristán que tanto le costaba decir a este muchacho de Gran Hermano, ¿no? Martín Q era. Bueno, Martín Q y Grossman. Una fábrica que produce drones, Shahed, es atacada lejos de la frontera entre Rusia y Ucrania. Los ataques rusos dañan instalaciones energéticas y civiles en la región de Poltava. Esto es lo que se llama el día 1209. Bueno, esas fueron las novedades. Aquí hay una foto del dron utilizado para atacar la fábrica de drones rusa donde está gente. Esta red captaba víctimas mayoritariamente de África y en el último tiempo de América del Sur, países vulnerables, tercer mundo. Bueno, el ejército ucraniano anunció el domingo un ataque contra una fábrica rusa de drones en la ciudad de Yelabuga. Recuerden que Yelabuga es esa área comercial libre donde se hizo el programa A la Buga Start, que es donde se recluta a las víctimas. El Estado Mayor del ejército ucraniano indicó que la fábrica producía, probaba y lanzaba drones contra Ucrania.
en particular contra infraestructuras energéticas y civiles. Videos difundidos en redes sociales mostraron una explosión presuntamente ocurrida en la fábrica de Yelabuga, también conocida como Alabuga, donde se fabrican los drones Jagged, de diseño iraní. El gobernador local ruso confirmó el ataque. O sea que esto es real. Entonces, ¿nuestra denuncia era falsa? No. Bueno, en mi denuncia hablo de este tema y del daño y además del riesgo físico que corren las víctimas que son captadas. Esto lo introdujimos en la justicia federal que hicimos aquí en Argentina. Fuerzas rusas atacaron la refinería de petróleo. Bueno, esto es aparte, ¿no? Pero bueno, esta fue la última noticia. Hay muchas más. Otro medio, este es el medio, es France 24. Moscú lanza ataques masivos contra Ucrania. Kiev golpea planta rusa para fabricación de drones. Las fuerzas rusas lanzaron nuevos ataques. Bueno, yo me interesa el tema de Ucrania. Por otra parte, aseguró haber atacado una planta de producción de drones rusos en Yelabuga, ciudad de la República Rusa de Tartaristán, donde se observaron explosiones, según informó el canal Telegram Astra. Esta organización también tenía canal de YouTube donde informaban, ¿no? Roustan Minikhanov, jefe de la administración regional, confirmó que en el ataque dejó un muerto y 3 heridos, uno de ellos en estado grave. La fábrica forma parte de la zona económica especial que ha sido blanco recurrente de ataques con drones ucranianos, particularmente en los meses de abril y mayo. Justamente fue cuando hicimos la denuncia, ¿no? Que estaban intentando captar a víctimas para llevarlos a trabajar a esa fábrica. Miren esto, en uno de esos incidentes ocurrió en abril de 2024, 7 estudiantes del centro educativo Politech, situado en esa misma área, resultaron heridos, según informó la agencia rusa TASS. La ciudad de Yelabuga está ubicada a 800 kilómetros al este de Moscú y a unos 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania. Claro, lo que hacen es ofrecerte una oportunidad única, donde dicen que te van a pagar un buen sueldo, que te van a capacitar. Ese mismo lugar donde te capacitan, después te mandan a trabajar a esa fábrica. Y es ahí donde no le cumplen con todo lo que le dicen o con todo lo que le ofrecen. No por nada el rango etario, 18 a 23 años. Bueno, hay un montón de cuestiones, pero miren, ¿no? Ya hay fallecidos. Claramente, nuestra lucha salva vidas. Y yo creo que la denuncia que hicimos, al poner y exponer públicamente este accionar donde se intentaba reclutar víctimas, evitó que haya víctimas justamente. Tal como dijimos con nuestra abogada, ¿no? Nuestra meta principal era visibilizar y evitar de que influencers, youtubers, sigan reclutando víctimas masivamente. Y claramente lo logramos, ¿no? Martín Q, Grossman, fueron apartados, fueron despedidos de los programas donde estaban, le rescindieron los contratos porque claramente incumplieron y en la justicia federal tuvieron que ponerse a disposición y la verdad no sabemos qué está sucediendo con esa investigación porque no somos querellantes, somos denunciantes nada más. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.